Un cordial saludo para todos. Quien les habla, Mónica Pinzón, estudiante del programa de posgrado, especialización en analítica y Big Data. De acuerdo al avance del conocimiento humano a lo largo del tiempo, es preciso afirmar que el empleo de herramientas informáticas en la gestión y generación de información ha permitido que el manejo de grandes volúmenes de datos se realice de una manera ordenada, ágil y precisa. Este proyecto busca describir de una manera clara el impacto del fenómeno del abandono de las actividades educativas mediante una herramienta tecnológica como Python para realizar el análisis estadístico de los datos. La deserción escolar en Colombia no es un tema desconocido para nadie, tiene una larga trascendencia en el ámbito social, político, histórico y cultural. Cada gobierno, durante su mandato, se ha comprometido con los colombianos a disminuir esas cifras de deserción. Asimismo, a mejorar el acceso al sistema de educación. Pero se observa, por el contrario, que cada año aumenta el índice de deserción estudiantil. Tomando como referente para nuestro proyecto de investigación el departamento del Valle del Cauca, se ha evidenciado un aumento en la deserción de los estudiantes de las actividades académicas. Esto debido a factores externos que afectan la permanencia de niños y jóvenes en los sistemas de educación. Por lo anterior, se da origen a este proyecto con el fin de identificar los factores que inciden y en qué porcentaje en la deserción estudiantil. Mi nombre es Pedro Fuentes y vamos a abordar en este momento la pregunta problematizadora de este proyecto de investigación. ¿Cuáles son las variables que determinan los altos índices de deserción estudiantil en instituciones educativas de carácter público del departamento del Valle del Cauca? Como objetivo general, tenemos que examinar las variables que afectan la deserción escolar en instituciones educativas de carácter público del departamento del Valle del Cauca, utilizando como herramienta de análisis Python. Como objetivos específicos nos planteamos identificar por medio de un análisis de antecedentes las variables que afectan la deserción estudiantil, categorizar las variables que afectan la deserción en educación media y evaluar los efectos que causan las variables identificadas sobre la deserción. Para realizar este proyecto, se toma la base de datos alojada en el repositorio público del Ministerio de Educación Nacional, del cual se filtra la información referente al departamento del Valle del Cauca. Como herramienta informática, empleamos Python y algunas de sus librerías como Pandas, NumPy y Numba. El trabajo se desarrolla utilizando Google Colab. Se realizan estudios estadísticos descriptivos, análisis de correlaciones e interpretaciones de los resultados obtenidos. El análisis se centra en los grados 10 y 11 y se tienen en cuenta las siguientes variables: población, tasa de matriculación, cobertura neta media, tamaño promedio del grupo, sedes conectadas a Internet, deserción media, aprobación media, reprobación media y repitencia media. Cada una de estas variables, por efectos de programación, va a emplear las abreviaturas que mostramos en esa tabla. Muy buenos días a todos ustedes, mi nombre es Eiberalés Moreno, estudiante de la especialización Analítica y Big Data de la Universidad Iberoamericana de Colombia, y aquí podemos evidenciar la estadística descriptiva de mi base de datos. Ahora vamos a enfocarnos primordialmente en la deserción media. A ver, tenemos una media de 3.5%, un estándar de 1.87%. Estos dos datos me ofrecen una visión de que la dispersión de la información no está
tan amplia. Ahora bien, bajando tenemos los máximos y mínimos y los cuartiles. Por consiguiente, podemos seguir y analizar un poco más otras variables. Acá podemos evidenciar los tipos de distribución de cada una de las variables que intervienen y son importantes en mi base de datos. A ver, tenemos la tasa de matrícula. La tasa de matrícula, la desviación o la distribución de los datos se centra a la derecha. Entonces, podemos decir que la distribución de los datos es beta. Por segundo, en la segunda base, en el histograma, podemos ver el RM, que es la reprobación media. La reprobación media se centra en los datos a la mano izquierda y podemos evidenciar una distribución tipo gamma. Luego pasamos a la tercera gráfica, que es la repitencia media, y esa presenta una distribución de los datos tipo log normal. Luego vemos las correlaciones. Ahora podemos evidenciar la deserción media. Este es nuestro punto de anclaje y la vamos a analizar frente a las demás variables. Acá, ¿qué dato podemos diagnosticar? Es que la deserción media no tiene una correlación positiva frente a las demás variables, sino una correlación muy negativa y baja frente a las demás variables, a excepción, aquí abro una sección, es que la aprobación media frente a la deserción media hay una correlación negativa moderada frente a la deserción media. Y también podemos evidenciar algo aún más interesante. La reprobación media también afecta de manera positiva, aunque muy baja, y genera una afectación frente a la deserción media. Como podemos ver, ahí esos dos datos pueden ser significativos e importantes. Esto mismo podemos evidenciarlo en los métodos Spearman, también Pearson y por último el Kendall. El mismo análisis o la misma tendencia lo podemos evidenciar ahí. Por otro lado tenemos las gráficas y la distribución de los datos. Por un lado tenemos la primera gráfica, que es la gráfica población versus DM, que es la deserción media, y los datos están supremamente dispersos y no podemos hacer un análisis. De igual manera está pasando con la tasa de matrícula, que los datos están supremamente dispersos y no nos permite analizar la información. De igual manera también podemos ver la cobertura neta media versus la deserción media, que todos los datos están supremamente dispersos y no nos permite ver una tendencia o una correlación. Y por último, vemos o analizamos estas gráficas donde podemos establecer que la cobertura de internet en las sedes versus la deserción media. También los datos están supremamente dispersos y no nos permite analizar la información. De igual manera está pasando con la reprobación media y la repitencia media. Los datos están supremamente dispersos y no hay una correlación o una tendencia para nosotros tomar una decisión o una correlación o semejanza entre las variables. Por ende, podemos establecer dos cosas muy importantes. La primera es que las variables que afectan la deserción media es la reprobación media y la aprobación media. Estas dos variables, que son la aprobación y reprobación, generan un impacto. En este caso, en la primera, que es la aprobación media, genera un impacto, lo que nos indica que entre mayor sea la aprobación, menor va a ser la deserción media. Y por último, tenemos la reprobación. Esta genera un impacto no tan significativo, porque hay una correlación positiva muy baja. ¿Qué nos indica esta información?
que entre mayor o menor, perdón, entre mayor sea la reprobación, mayor va a ser la deserción, pero no va a ser tan significativa. Ahora bien, otra conclusión que podemos determinar aquí es que gracias a Google Colab generamos estas estadísticas que son versátiles y que es una buena herramienta para consolidar los datos obtenidos. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.